Bien, damos la bienvenida a los hermanos que se han integrado. Vamos a pasar a la predicación de la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, justamente en nuestra segunda lectura. Y vamos a leer, hermanos, el versículo 14. Hechos capítulo 1, versículo 14. ¿Sí? Así dice la palabra del Señor. Hechos 1, 14. Dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. El título de nuestro sermón en esta mañana es el siguiente: el deber de orar corporativamente y las reuniones de oración. El deber de orar corporativamente y las reuniones de oración. Bien, hermanos, hoy en la bondad del Señor vamos a considerar acerca de este deber, que es el de orar corporativamente, ¿no? Cuando decimos corporativamente nos estamos refiriendo a orar como congregación, cuando nos reunimos como iglesia. Se espera de los creyentes que tengan una vida de oración y que busquen al Señor diariamente. Si son solteros, de manera personal; si son casados, pues de manera personal y familiar. Pero ahí no termina, hermanos, el deber de orar que tenemos, sino que también tenemos, ¿sí?, el deber de orar y reunirnos para orar corporativamente como iglesia, ¿no? Así que hoy vamos a considerar acerca del deber de orar corporativamente y obviamente en el espacio que se desarrolla esto, que son las reuniones o cultos de oración. Oro al Señor, hermanos, para que este sermón pueda ser de bendición, de exhortación, de edificación y consolación para todos y cada uno de nosotros. Es muy probable que tal vez tengamos ya un entendimiento acerca de esto. Para algunos de nosotros puede ser que sea algo nuevo, ¿sí? Pero, sin embargo, vamos a exponer nuestros corazones a la palabra del Señor. Y nuestro sermón, hermanos, en esta mañana va a tener dos puntos, ¿sí?, que se derivan de nuestro texto y también del título del sermón, para que sea aún más fácil de poder acordarse. Entonces, nuestro primer punto va a ser considerar el deber de orar corporativamente. Vamos a hablar acerca de este deber, ¿no? El deber de orar corporativamente. Y luego, en segundo lugar, vamos a ver acerca de las reuniones o cultos de oración. Vamos a tal vez dar algunos puntos importantes acerca de las reuniones de oración. Bien, con eso en mente, entonces, pasemos a considerar nuestro primer punto, hermanos, en esta mañana, que es el deber de orar corporativamente. Y leemos una vez más nuestro pasaje, Hechos 1:14. Dice la palabra del Señor: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí, hermanos, es dar una breve explicación contextual de nuestro pasaje, o una explicación del contexto en el cual se encuentra nuestro pasaje. Nuestro texto inicia diciendo que todos estos, entonces podríamos hacernos una pregunta, ¿no? ¿Quiénes son todas estas personas que nuestro texto está diciendo que perseveraban unánimemente en oración y ruego? ¿Quiénes son estas personas? Entonces, si nosotros hemos prestado atención a la lectura de la palabra del Señor, especialmente a nuestra segunda lectura, podemos decir que estas personas eran los apóstoles, ¿no? María, la madre de nuestro Señor, ¿sí?, con sus hermanos, y aparte de eso, un grupo de creyentes o discípulos que en total, dice la Escritura, eran 120. Si ustedes se fijan, el versículo 15 dice: y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los discípulos, y el grupo de personas era como de 120 en número. Entonces, estas personas perseveraban unánimes en oración y ruego. Entonces,
algo que también es importante precisar es, ¿por qué estaban orando estas personas? ¿Y por qué estaban en Jerusalén? Porque habían recibido la orden del Señor Jesucristo antes de ascender al cielo, de esperar en Jerusalén el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo que iba a venir. Entonces, mientras esperaban el cumplimiento de esa promesa, ¿qué estaban haciendo estos creyentes? Estaban reunidos orando, esperando el cumplimiento de la promesa, ¿sí? Esperando el cumplimiento de la promesa. Si ustedes se fijan en Hechos capítulo 1, el Señor, antes de ascender al cielo, a los cielos, les dice, ¿no? Hechos 1, 6, vamos a leer hasta el versículo 9. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su propia potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Entonces ellos estaban esperando el cumplimiento de esa promesa, pero reunidos corporativamente en oración. ¿Sí? Eso es importante de notar acá. Por lo tanto, hermanos, aquí tenemos en nuestro pasaje, Hechos 1:14, encontramos un modelo y un ejemplo bíblico para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y los creyentes acerca de cómo debemos esperar el cumplimiento de la promesa. El Espíritu Santo ya ha venido, pero hay una promesa que aún nosotros esperamos. ¿Cuál es esa promesa, hermanos, que nosotros aún esperamos? La segunda venida de Cristo, o el retorno de nuestro Rey en busca de su grey. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros deberíamos esperar el cumplimiento de esa promesa? Porque nuestro Señor ha prometido en su palabra que Él va a retornar. Aunque el día y la hora nadie lo sabe, pero Él va a retornar. Y nosotros tenemos, hermanos, esa promesa. ¿Cómo deberíamos esperar entonces eso? Dedicándonos a la oración, al estudio de la palabra del Señor y obviamente perseverando con nuestra congregación en las ordenanzas del pacto de gracia, como lo ordenan las Sagradas Escrituras. Si nosotros somos parte de la comunidad del pacto, somos creyentes, tenemos que andar como los creyentes anduvieron y perseverar en las cosas que los creyentes perseveraron. Miren, si nosotros vamos un capítulo más adelante, esto está a lo largo de la Biblia, hermanos, que aquellos que se convertían, se entregaban al Señor, perseveraban, ¿sí?, en los medios de gracia. Si ustedes van a Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, y busquen el versículo 41 y 42, ¿sí? Hechos 2, versículos 41 y 42, dice: así que los que recibieron su palabra con alegría fueron bautizados, y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas, a ese grupo de 120. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Entonces no perseveraban solamente en ir a escuchar la predicación de la palabra o en los sacramentos, sino también en las oraciones. Eso es lo que la Escritura enseña, hermanos. Y nosotros como creyentes tenemos que perseverar entonces en las ordenanzas del pacto y en los medios de gracia. Entonces, claramente, hermanos, de nuestro pasaje podemos, por buena y necesaria consecuencia, implicar que como cristianos tenemos el deber de orar corporativamente, de reunirnos con la iglesia para orar. ¿Sí? De reunirnos con la iglesia para orar. En cuanto a este primer punto, hermanos, quiero hacer algunas aplicaciones. En primer lugar, es necesario aplicar esta enseñanza o esta doctrina a los ancianos y a la sesión de la iglesia. ¿En qué sentido? Si la Escritura, hermanos, nos enseña que los creyentes deben reunirse corporativamente para orar,
debe haber un espacio para que los creyentes hagan eso, cumplan con esa tarea. Por lo tanto, es responsabilidad de los ancianos y la sesión en una iglesia establecer, ¿sí?, las reuniones, y en este caso establecer una o varias reuniones de oración entre semana para que la congregación se pueda reunir para orar corporativamente. Tiene que haber una hora y un día en el cual la iglesia sea convocada, ¿sí?, sea convocada y se reúna para orar, ¿no? Porque si no hay un lugar donde se reúnan, un espacio para eso, va a ser difícil que los miembros de una iglesia o los creyentes de una iglesia puedan reunirse. Entonces, para los ancianos, según el poder dogmático que tienen, porque recuerden que el Señor le ha dado las llaves del reino, y ahí tenemos el poder dogmático y el poder jurídico, ¿no? El poder dogmático tiene que ver con la enseñanza, y dentro de eso está el establecimiento de las reuniones, ¿sí? El establecimiento de las reuniones. Obviamente las reuniones de adoración en el día del Señor, pero también, ¿no?, las reuniones que pueden haber entre semana para que el pueblo se reúna a orar. Entonces, los ancianos y los ministros en la congregación deben cuidar, hermanos, ese aspecto. Es muy importante. Deben establecer una reunión o varias reuniones entre semana para que la congregación se pueda reunir a orar corporativamente. El consejo de la palabra del Señor es que mínimamente se tenga una reunión entre semana para que así los miembros de la iglesia puedan observar este deber. Porque si no hay una reunión de oración entre semana, yo les pregunto, hermanos, ¿cómo vamos a perseverar en oración y ruego corporativamente? ¿Cómo podríamos hacer? Individualmente lo podemos hacer, ¿sí? Y está bien que lo hagamos, porque es bíblico. Pero ¿cómo podríamos hacerlo corporativamente, como iglesia? Porque aquí estamos viendo en nuestro texto que estaban orando corporativamente, ¿sí?, como congregación, porque estamos hablando de la iglesia en Jerusalén. Entonces, es muy importante que los ancianos y las sesiones de las iglesias tomen en cuenta esto. Segunda aplicación, ¿sí?, para los miembros de la congregación. Hemos leído en Hechos 2, versículos 41 y 42, que los que se convertían al Señor se unían a la membresía de la iglesia. Pero no solamente se unían a la membresía de la iglesia, sino que perseveraban en la enseñanza, ¿no?, en el partimiento del pan, o sea, los sacramentos, en las oraciones. O sea, los miembros, ¿qué deben hacer entonces? Deben asistir, hermanos, a las reuniones, no solamente de adoración, sino también de oración, para que puedan perseverar unánimemente en oración y ruego. Así que ustedes, amados hermanos, miembros de la iglesia, tienen el deber de perseverar y asistir a las reuniones de oración establecidas en la congregación, ¿sí? Tienen el deber. Y es bueno que ustedes, hermanos, cambien su forma de pensar, ¿sí? Cambien su forma de pensar. Deben ustedes, ¿son creyentes? ¿Son discípulos de Cristo? ¿Son miembros de la iglesia? ¿Qué deben hacer? Perseverar unánimemente en oración y ruego. Eso es el modelo bíblico que estamos viendo acá, ¿sí? Eso es lo que la palabra del Señor nos está enseñando. Y eso es lo que nosotros como miembros de la iglesia debemos buscar, debemos anhelar y debemos orar al Señor que nos capacite para poder hacerlo. Hermanos, si fuera por nosotros, ninguno de nosotros podría perseverar. Si fuera por nosotros mismos, en nuestra carne, ninguno de nosotros podría perseverar. Pero si nosotros pedimos la ayuda del Señor, resolvemos en nuestro corazón y pedimos que el Señor nos fortalezca para ello, pues el Señor lo hará, porque es su voluntad. Y el Señor ha prometido que si pedimos conforme a su voluntad, o sea, su palabra, el Señor va a responder y va a ayudarnos. Muchos creyentes
Muchos cristianos hoy en día, hermanos, anhelan un avivamiento, anhelan que las personas se conviertan al Señor, y eso es bueno. Muchos cristianos anhelan el avance de la reforma en la iglesia, y eso es bueno. Anhelan la conversión de las naciones, y eso es bueno. Pero eso nunca va a llegar, hermanos, si nosotros no evangelizamos y nosotros no oramos. Si ustedes revisan, hermanos, a lo largo de la historia, cómo se han dado los avivamientos, cómo se han dado los avances de la reforma y todo lo que el Señor ha bendecido en diferentes épocas a su pueblo, siempre estas dos cosas han estado presentes. Bueno, podríamos decir que una tercera, que es la piedad y la santidad, ¿sí? Pero siempre ha habido un celo santo por el evangelismo, por evangelizar a los perdidos, orar por la bendición de esos esfuerzos evangelísticos y de la palabra que es sembrada, y una vida de piedad y santidad. Sin eso, hermanos, no puede avanzar las cosas. Por eso, hermanos, si nosotros estamos anhelando el avance de la reforma, estamos anhelando la conversión de los perdidos, estamos anhelando, hermanos, que las naciones se conviertan al Señor, pero no venimos a orar, eso es una gran contradicción en nuestras vidas, ¿sí? Porque no estamos dependiendo del Señor. Nosotros necesitamos humillarnos bajo el Señor para que sea Él el que prospere nuestros esfuerzos, el que bendiga nuestros esfuerzos. Y no debemos hacerlo simplemente individualmente, sino que debemos hacerlo corporativamente. Por eso ustedes, amados hermanos, como miembros de la iglesia, tienen el deber de perseverar unánimemente en oración y ruego en la congregación en la cual ustedes son miembros. Una aplicación más para ustedes en este punto, que es de autoexamen. Aquí vemos a los creyentes de la iglesia primitiva de la época apostólica esperando el cumplimiento de la promesa diligentemente. ¿Por qué? Porque ellos estaban orando, estaban dedicados a la palabra del Señor y estaban pendientes de la iglesia. Yo les pregunto, ¿cómo estamos esperando nosotros la venida de Cristo? ¿Como siervos diligentes, cristianos diligentes o cristianos negligentes? Si tú eres miembro de la iglesia de Cristo, hermano, ¿te estás dedicando al estudio de la palabra del Señor? Si tú eres miembro de la iglesia de Cristo, ¿te estás dedicando a orar, tanto privada como públicamente? Si tú eres miembro de la iglesia de Cristo, ¿estás pendiente de la iglesia, de tus hermanos, de la vida de piedad, de la edificación del cuerpo de Cristo, como los apóstoles nos exhortan en la palabra del Señor? Si estamos esperando, hermanos, de manera negligente la venida de nuestro Señor, debemos cambiar eso. No, eso no puede continuar así en nuestras vidas. Imitemos el ejemplo de nuestros hermanos. Estos hermanos que perseveraron, hermanos, que el texto dice que perseveraban unánimes en oración y ruego, dieron su vida por la causa de Cristo. Murieron por el Evangelio. Porque para ellos no era un chiste o era algo simplemente que complementaba la vida, hermanos. Era la vida. Era su vida. Por eso Pablo podía decir con integridad y con autoridad que para él el vivir era Cristo. Y el morir es ganancia. Examinémonos, hermanos, a la luz de la palabra del Señor. ¿Cómo estamos en este deber? Yo te pregunto, hermano, ¿cómo has estado durante este año o desde el tiempo que tú eres miembro? ¿Cómo estás en este deber de orar corporativamente? Si lo has descuidado, este sermón es para ti. El Señor te está hablando y te está diciendo que no continúes así, que corrijas, que reformes ese aspecto de tu vida, hermanos. La reforma no es solamente unas cuantas doctrinas.
es cada aspecto de la vida, incluido este. ¿Sí? Incluido este. Esto nos lleva, hermanos, a nuestro segundo punto. Ya hemos visto entonces, en primer lugar, el deber de orar corporativamente. Ahora veamos en segundo lugar, hermanos, acerca de las reuniones de oración. Nuestro texto dice, Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Les he dicho, si el Señor nos llama, ¿no?, a perseverar unánimes como iglesia en oración, tiene que haber un espacio en el cual nosotros lo podamos hacer. ¿Y cuál es ese espacio, hermanos? Las reuniones o los cultos de oración. Ahora, es necesario que nosotros aquí veamos algunos puntos importantes acerca de las reuniones de oración. La primera pregunta, aquí vamos a responder 2 puntos importantes, ¿sí? En cuanto a las reuniones de oración, para que ustedes se acuerden, vamos a ver 2 puntos. Uno, ¿cómo deben ser las reuniones o los cultos de oración? ¿Sí? ¿Cómo deben ser? Y en segundo lugar vamos a responder a la siguiente pregunta, que es, ¿son importantes las reuniones de oración? ¿Sí? ¿Son importantes las reuniones de oración? Si la respuesta es no, ¿por qué? Y si la respuesta es sí, ¿por qué? Nosotros como creyentes tenemos que crecer un poquito más, hermanos, ¿sí? Ya no tenemos que responder sí y no, sino que tenemos que decir sí y saber argumentar por qué sí, ¿sí? Y si vamos a decir no, tenemos que saber también argumentar por qué no. Entonces vamos a ver estos 2 puntos respecto a las reuniones de oración. Veamos en primer lugar, respecto a las reuniones de oración, cómo deben ser. En primer lugar, hermanos, esto es muy importante. Las reuniones de oración deben estar reguladas por la palabra del Señor, ¿sí? La reunión de oración no significa hacer lo que nosotros queramos o tener una reunión de oración como nosotros nos sintamos más cómodos, o sea, mejor. No. Si vamos a tener un culto de oración, tenemos que hacerlo conforme la palabra del Señor lo enseña. Entonces, las reuniones de oración deben estar reguladas por la palabra del Señor. Esto implica que se deben respetar y honrar los elementos establecidos por el Señor para la adoración pública. O sea, una reunión de oración es un culto de adoración, solamente que se va a orar, ¿sí?, por algunas peticiones de manera más extensa. Entonces, una reunión de oración, ¿qué elementos tiene que tener? Los mismos elementos que tenemos en el día del Señor. ¿Cuáles son? ¿Sí? La lectura de la Escritura, la oración, el canto de los salmos, ¿sí?, una breve predicación de la palabra del Señor y las oraciones. ¿Sí? Entonces, un culto de oración, para que sea bíblico y sea agradable al Señor, debe ser regulado por la palabra del Señor. ¿La Biblia habla de las reuniones de oración o esto es un invento de nosotros? Aquí tenemos en nuestro texto a los hermanos reuniéndose. Pero miren, Pablo va a escribir a Timoteo en su primera epístola acerca de las reuniones de oración. A ver, acompáñenme a 1 Timoteo capítulo 2. Vamos a leer este pasaje. 1 Timoteo capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 1 al 10. De aquí vamos a extraer varios principios bíblicos acerca de cómo deberían ser las reuniones de oración. Miren, dice Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice, Timoteo 2, 1 al 10, dice: exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos para testimonio a su debido tiempo, para lo cual yo fui constituido, predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento,
maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo también las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, u oro, o perlas, o vestidos costosos, sino con buenas obras, como conviene a mujeres que profesan piedad. Entonces, aparte de que los cultos de oración deben ser regulados por la palabra del Señor, de esta lectura, hermanos, extraemos 3 principios. Número 1, en las reuniones de oración se deben hacer rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Es en las reuniones de oración, hermanos, que vamos a orar por ¿quiénes? Por el magistrado civil, por los ministros, por la iglesia, por la conversión de los perdidos. Vamos a rogar por todos los hombres al Señor. ¿Por qué? ¿Qué dice el texto que acabamos de leer? Porque eso es bueno y agradable delante de Dios. Segundo, aquí vemos que en las reuniones de oración son los hombres, los varones, los que deben orar. O sea, audiblemente. Y no cualquier hombre, sino los hombres de buen testimonio. Porque el versículo 8 dice, y Calvino comentando este versículo dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Él dice que esto de levantar manos santas implica una persona que está andando rectamente delante del Señor, que no está andando de una manera impenitente. ¿Sí? Por ejemplo, un miembro comulgante de la iglesia, un hombre que tiene un buen testimonio, ¿sí?, debe orar. Y luego también debemos decir que en los cultos de oración, pues las mujeres, las hermanas, no deben orar audiblemente en las reuniones de oración. Deben estar presentes en la reunión de oración, pero no oran audiblemente. ¿Sí? Audiblemente. Esto es importante porque ¿qué estamos respondiendo aquí, hermanos? Estamos respondiendo a la pregunta de cómo deben ser los cultos de oración. ¿Se dan cuenta? Entonces no es cuestión de improvisar, ¿no? Aquí nos juntamos un grupo, aquí otro grupo, ustedes oren de manera virtual por allá. No, hermanos. Está regulado por la palabra de Dios. Y es así como nosotros debemos tener los cultos de oración, y es en esos lugares, en esos espacios, en esas reuniones, mejor dicho, que los hermanos deben asistir y deben perseverar unánimemente en oración y ruego. Ahora, la segunda pregunta que vamos a responder, les dije, en cuanto a las reuniones de oración es que si son importantes las reuniones de oración. ¿Son importantes las reuniones y los cultos de oración? La respuesta es sí. Sí, son muy importantes. Pero ahora voy a darles algunas razones. Número 1, son importantes porque están prescritas en la palabra de Dios. Y porque honran y glorifican al Señor. Esta es la primera razón por la que las reuniones de oración deberían tener una alta estima en nuestros corazones. Porque están en la palabra de Dios y porque honran y glorifican a Dios. A ver, hermanos, si la iglesia se reúne a orar corporativamente, a adorar a Dios, ¿eso honra o no honra al Señor? Honra. ¿Y nosotros qué deberíamos buscar? La honra y la gloria del Señor. Entonces, sí es importante. Segunda razón, las reuniones de oración son importantes porque en ellas nos humillamos delante del Señor y de manera objetiva demostramos nuestra dependencia del Señor en su obra. Hermanos, aquí no es cuestión de decir, nosotros dependemos del Señor en la obra del Señor. Es bueno que lo afirmemos. Pero ¿cómo demostramos objetivamente que así lo hacemos? Cuando venimos a la reunión de oración y le decimos, Padre, bendice la palabra que ha sido predicada, aplícala con poder. Cuando lloramos por la conversión de las personas, ¿qué hacemos ahí, hermanos? Cuando lloramos por un perdido, ¿qué hacemos? Estamos reconociendo nuestra impotencia delante del Señor, que nosotros no podemos hacer nada para que esa persona despierte y vea su pecado. Le estamos clamando al Señor, al Todopoderoso, para que lo resucite.
Entonces, las reuniones de oración son importantes porque en ellas, hermanos, objetivamente nosotros demostramos nuestra dependencia del Señor y nos humillamos bajo la poderosa mano del Señor. Tercero, las reuniones de oración son importantes porque al ser un medio de gracia nos permiten crecer, hermanos, en la comunión y en el amor fraternal. Hermanos, ¿saben qué van a unir más nuestros corazones como creyentes? Que nosotros leamos la Biblia juntos, que nosotros evangelicemos juntos, que nosotros sirvamos al Señor juntos, que nosotros oremos juntos. Si hay algo que une el corazón de una persona con otra, es la oración. ¿Alguna vez te has puesto a orar con un hermano en alguna situación, digamos, difícil, en una prueba, en una dificultad, en una aflicción? ¿Tu corazón no se ha unido a esa persona? ¿El amor hacia esa persona fraternal en Cristo no ha crecido? Claro que sí, hermanos. La reunión de oración, hermanos, hace que nuestra relación de amor en el Señor crezca, que nuestra comunión en el Señor crezca. Por eso les digo, las reuniones de oración son mucho más importantes de lo que nosotros pensamos. Cuarta razón, las reuniones de oración son un excelente medio para enseñarnos a orar, para que nosotros aprendamos a orar. ¿Alguna vez te has preguntado, si tú recién has conocido al Señor, cómo debo orar? Ven a la reunión de oración de la iglesia y ahí vas a aprender que, por ejemplo, en la oración debe haber acciones de gracias, que en la oración debe haber confesión de pecado, que en la oración debe haber peticiones, intercesión. Si tú vendrías y prestaras atención a la reunión de oración, aprenderías a orar. Al escuchar a orar a tus pastores, a los hermanos piadosos en la iglesia, aprenderías a orar. Por eso las reuniones de oración son importantes. Y finalmente, hermanos, las reuniones de oración son importantes porque nos permiten o nos ayudan a centrarnos en el avance del reino de Dios y en nuestra iglesia local, lo cual implica el ministerio y las providencias particulares. Miren, hermanos, ¿no te ha pasado que al venir a la reunión de oración tu corazón se ha calentado entre semana y tú has dicho, realmente anhelo que esta persona sea salva, o anhelo que o anhelo que mis autoridades se conviertan al Señor, o tenemos que hacer más por la obra del Señor? ¿No te ha pasado eso? ¿Por qué? Porque la reunión de oración hace, hermano, nosotros en la semana estamos dispersos en nuestras cosas, hace que nuestra mente se centre otra vez en el reino de Dios y se centre también en nuestra iglesia local. ¿Por qué? Porque en la reunión de oración nos enteramos que tal hermano está enfermo, que el familiar de tal hermano ha fallecido, que tal hermano está pasando por tal o cual providencia, y oramos. Y eso nos lleva a, ¿cuántas veces has salido de la reunión de oración y has dicho, tengo que llamarle a ese hermano porque está mal, algo le está pasando? Nos enteramos, nos ayuda a centrarnos, a enfocarnos. Por eso, hermanos, las reuniones de oración son muy importantes y son de enorme bendición para el pueblo del Señor. Yo espero que si tú tienes un concepto bajo de las reuniones de oración, o lo has visto como algo opcional, o como algo cuando yo tenga tiempo, o cuando algo así, que por medio de esta enseñanza el Señor toque tu corazón, hermano, y que eso cambie en tu vida. Vamos a aplicar entonces este segundo punto de las reuniones de oración. En primer lugar, para los ancianos y la sesión de la iglesia. Los ancianos, hermanos, no solamente tienen que establecer las reuniones de oración, o sea, el día y la hora, sino que tienen que también cuidar cómo se desenvuelven esas reuniones de oración. Entonces, los ministros tienen el deber de cuidar que las reuniones de oración estén reguladas conforme a la palabra del Señor, de que todo lo que se haga conforme a la palabra del Señor, a cómo deben ser las reuniones de oración. Eso hace una sesión que teme al Señor.
Eso hace un ministro que respeta a Cristo y su palabra. Que la reunión de oración no se haga ni más ni menos de lo que el Señor ha mandado. Y si viene un hermano y propone algo, o viene una hermana de otra iglesia y propone algo, el ministro, ¿qué va a hacer? Se va a poner firme, con humildad, con amor, va a decir: no, hermano, esto es lo que la Escritura regula. No vamos a ir ni más allá ni menos de aquí. El ministro también debe mantener, hermanos, la sesión de la iglesia y los ministros en una congregación deben mantener las reuniones de oración a pesar de la indiferencia y la frialdad de los hermanos en la congregación. Yo conozco casos de pastores que tenían reuniones de oración, pero que los hermanos no iban. ¿Y qué han hecho los pastores? Las han suspendido. Han dejado de haber las reuniones de oración. No, hermanos, ese es un error. La infidelidad del pueblo no nos debe llevar a nosotros a dejar de hacer lo que el Señor nos manda. Hermanos, si nadie guarda el día del Señor, ¿nosotros vamos a dejar de guardar el día del Señor? No, con mayor razón. Tenemos que guardar el día del Señor. Si nadie viene a orar en la iglesia, los hermanos se han enfriado en este aspecto, ¿vamos a dejar de tener la reunión de oración? No. Los ministros deben, hermanos, mantener las reuniones de oración a pesar de la frialdad y la indiferencia de los hermanos. Y también los ministros tienen el deber de enseñar y exhortar a la congregación respecto a la importancia y la necesidad de las reuniones de oración en relación al desarrollo, crecimiento y mantenimiento del ministerio de la iglesia. O sea, es responsabilidad nuestra, hermanos, exhortarles a ustedes, enseñarles, mejor dicho, primero enseñarles la palabra del Señor y luego exhortarles para que ustedes corrijan, hermanos, si es que están descuidando este deber. Es nuestra responsabilidad. Así que si un ministro en la iglesia te pregunta: hermano, ¿por qué no has venido a la reunión de oración? ¿O por qué no estás viniendo? ¿Sí? Y te exhorta en eso, no te enojes. Está haciendo lo que tiene que hacer. Está haciendo lo que tiene que hacer. Y tú deberías más bien venir, salvo exista alguna providencia. ¿Por qué digo aquí este punto? Porque no debemos olvidar que las reuniones de oración normalmente son entre semana. Y muchos de nosotros trabajamos. Pero para que no te excuses, hermano, los cultos de oración en la iglesia no son en un horario laboral. ¿Sí? No son en un horario laboral. ¿Puede ser que alguna vez se presente algo? Sí, todos tenemos situaciones. Pero perseverar significa, hermanos, dar todo de nosotros. Si está en mí poder ir. ¿Sí? Ahora, si ya estoy hospitalizado, me pasa algo, pues sí, claro, no voy a poder ir. Pero si está en mí poder ir, no hay nada que me impida ir, debo ir. Segundo, aplicaciones para los miembros de la congregación. Para ustedes, hermanos. Yo quiero preguntarles en esta tarde, en primer lugar, a los hermanos que no asisten a la reunión de oración: ¿por qué no asisto regularmente a las reuniones de oración establecidas en la congregación? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la situación que me saca o me impide ir a reunirme con el pueblo del Señor para orar? ¿Cuál es ese motivo? ¿Es un motivo lícito o es un motivo pecaminoso? Si es un motivo pecaminoso, debes arrepentirte, hermano. Debes arrepentirte. Si es la pereza, si es la falta de organización, si es tu comodidad, ¿sí? Debes arrepentirte. Pero si, por ejemplo, es un motivo lícito, tal vez tú eres médico y trabajas en un hospital y tienes turno hasta las 10 de la noche y no puedes asistir. Es una providencia, hermano. Está bien. Y es bueno que la sesión de la iglesia y la membresía de la iglesia lo conozcan. Es bueno. Para que sepamos por qué razón tal o cual miembro de la iglesia no viene a orar.
corporativamente. Segunda pregunta aplicativa aquí. A la luz de las Sagradas Escrituras, amado hermano, ¿son importantes para ti y para tu familia las reuniones de oración? El Señor dice que deberían serlo. Les he dado varias razones por las cuales sí son importantes, bíblicamente. Pero más allá de lo que dice la Escritura, para ti, en este momento, ¿son importantes las reuniones de oración? Deberían serlo. Y si no son, ¿qué debes hacer? Reformar tu mente y tu corazón conforme a la palabra de Dios. ¿Anhelas ser obediente al Señor y su palabra? ¿Anhelas perseverar unánimemente en oración y ruego junto con tus hermanos? ¿Anhelas eso en tu corazón? Y sabes, ese anhelo no se debería perder cuando tú no vas. Si algún día no puedes ir por alguna situación, has viajado, te has enfermado, tienes un compromiso, tu corazón, si bien tú no vas a poder estar ahí en ese momento, pero el anhelo no se debería perder. El anhelo por estar en la reunión de oración y en los servicios de adoración nunca se debería perder. Porque si se pierde, es un mal síntoma. Yo te pregunto, tal vez tu corazón está endurecido y dices, no. Yo te pregunto, ¿anhelas el avance del reino de Dios? ¿Por qué no vienes a orar? ¿Anhelas la reforma y la edificación de la iglesia? ¿Por qué no vienes a orar? ¿Anhelas la conversión de los perdidos, de los tuyos, de tus hijos, de tus amigos, de tus compañeros de trabajo, de tus autoridades? ¿Por qué no vienes a orar? ¿Por qué no vienes a clamar al Señor? Cambiemos, hermanos. Seamos cristianos bíblicos. Seamos cristianos que imitan y obedecen lo que la palabra del Señor dice. Finalmente, una última aplicación para los perdidos. Amados familiares, amigos, conocidos, gobernantes que están sin Cristo, permítanos en esta mañana abrirles nuestro corazón como iglesia. ¿Saben qué hacemos por ustedes? Aunque nadie lo vea, ¿saben qué hacemos por ustedes? En las reuniones de oración, constantemente rogamos al Señor cada semana, para que el Señor les conceda el arrepentimiento de sus pecados y les permita creer en el Señor Jesucristo para salvación. Oramos en las reuniones de oración por los gobernantes, oramos por nuestros familiares inconversos, oramos por los hijos del pacto, oramos para que el Señor bendiga la predicación de su palabra, tanto en los creyentes como en los perdidos. El Señor es testigo de eso, hermanos. No estoy hablando por hablar. Y no estoy mintiendo. Es lo que hacemos semana tras semana. Pero ¿saben? Ustedes que están perdidos tienen la responsabilidad delante del Señor de buscar de Él. Tienen la responsabilidad de arrepentirse de sus pecados, de reconocer su iniquidad delante del Señor y de volverse en arrepentimiento y fe a Jesucristo. Quiera el Señor, en su gracia e infinita misericordia, abrirles sus ojos para que vean a Cristo y confíen en Él para salvación. Nuestra oración será incesante. Nuestro anhelo por la conversión de ustedes será constante. Pero solo la gracia del Señor puede tocar sus corazones. Solo la gracia del Señor puede darles vida. Solo la gracia del Señor puede transformarlos, hermanos. Solo la gracia del Señor.
Pero nosotros como iglesia vamos a seguir orando y suplicando por ustedes. ¿Por qué? Como dice 2 Timoteo 3 al 5. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos para testimonio a su debido tiempo. Un solo mediador entre Dios y los hombres. Y todos los perdidos deben confiar y deben creer en ese único mediador para encontrar la salvación, para encontrar el perdón de los pecados y la vida eterna. Hermanos, conclusión: que el Señor nos ayude a nosotros como creyentes a perseverar unánimemente en oración y ruego. Que las reuniones de oración tengan un lugar importante en nuestros corazones. Que sea una reunión importante para nosotros. Importante. Y que así, hermanos, orando con nuestros hermanos, glorifiquemos a Cristo, anhelemos y clamemos por el avance del reino y la conversión y la salvación de los perdidos. Que el Señor bendiga su santa palabra.